Traicionado por la familia de su novia, volvió a casa de sus padres y heredó una fortuna millonaria. Le tiraron billetes en la cara como si fuera un perro y él los recogió del suelo uno por uno. No para quedárselos, sino para devolvérselos con una dignidad que ningún dinero del mundo puede comprar. Rodrigo Vargas llevaba 3 años amando a Valeria Espinosa con una honestidad que ya casi no existe en este mundo. No era un amor perfecto, porque él era un hombre real, con las manos callosas de trabajar en construcción, con el cuello tostado por el sol de 12 horas diarias, con los zapatos desgastados de caminar kilómetros cuando no alcanzaba para el camión. Pero era un amor verdadero, de esos que ya no se ven. El que despierta temprano para no fallarle a nadie, el que llega cansado pero todavía pregunta cómo estuvo el día, el que ahorra con sacrificio, porque sueña con un futuro digno junto a la mujer que eligió. Valeria era distinta a él en apariencia, no en sentimiento, o eso creía Rodrigo. Ella había crecido en una casa de 2 pisos, en la colonia Santa Cecilia, con coche propio, ropa de marca y una familia que presumía de apellido como si eso fuera un logro personal. Era maestra de preescolar, sencilla en sus formas cuando estaba con él, tierna a veces, aunque Rodrigo había aprendido a leer entre líneas que ella cargaba una presión invisible cada vez que el tema de su familia salía a la mesa. Llevaban 3 años juntos cuando Rodrigo tomó la decisión más valiente de su vida: pedir la mano de Valeria. No tenía anillo de brillantes. Tenía uno de plata con una piedra azul que había comprado en el mercado de San Jacinto, elegido con cuidado durante una tarde entera, sopesando cada uno como si fuera un diamante. Costó 400 pesos. Lo guardó en el bolsillo durante 2 semanas antes de tener el valor de usarlo. La cena fue el sábado por la noche. La casa de los Espinosa olía a madera barnizada y a flores artificiales. Había una mesa larga con mantel bordado, copas de cristal, platos con ribetes dorados y cubiertos que Rodrigo no sabía exactamente en qué orden usar. Él llegó con su mejor ropa: pantalón de vestir negro que planchó 2 veces esa tarde, camisa blanca recién comprada, zapatos lustrados con esmero. Se había cortado el cabello el viernes, se había puesto la única colonia que tenía, heredada de un tío que ya no recordaba bien. Don Humberto Espinosa estaba sentado a la cabecera de la mesa como un juez. Tenía 62 años, bigote canoso, manos gruesas de empresario que nunca había levantado nada más pesado que un teléfono, y una forma de mirar a los demás que no era curiosidad, sino clasificación. A su derecha estaba doña Rebeca, su esposa, una mujer delgada con el cabello teñido de rubio platinado y unas joyas que costaban más que el auto que Rodrigo quería comprarse. A la izquierda, los 2 hijos mayores: Gustavo, de 30 años, que trabajaba en la empresa del padre y tenía esa arrogancia de quien nunca ha tenido que demostrar nada, y Claudia, de 27, que miraba a Rodrigo desde el inicio de la noche como si fuera algo que había entrado pegado en la suela del zapato. Valeria estaba sentada junto a Rodrigo, callada. Rodrigo lo notó desde el primer momento. Ella no lo tomó de la mano al entrar. No lo presentó con orgullo. Se limitó a decir: él es Rodrigo, con la voz plana de quien nombra un objeto, y luego se sentó con los ojos en el plato. La cena comenzó con una educación forzada. Don Humberto le preguntó a qué se dedicaba. Rodrigo respondió con honestidad: maestro de obra, encargado de cuadrilla en una constructora mediana de la ciudad, con 5 años de experiencia y proyección de subir a supervisor. No lo dijo con vergüenza, lo dijo como lo que era, un logro real de un hombre que empezó desde abajo. Don Humberto asintió despacio, con una sonrisa que no era sonrisa. ¿Y de dónde es su familia?, preguntó Rebeca, doblando la servilleta con movimientos precisos. De Rancho Seco, señora.
Un pueblo pequeño cerca de Calvillo. Mis padres tienen un terreno allá, una casa sencilla. Mi papá trabajó toda su vida en el campo. Hubo un silencio brevísimo. El tipo de silencio que no es vacío, es lleno de juicios. La cena continuó. Rodrigo comió poco, más pendiente de encontrar el momento correcto que del sabor de la comida. Cuando llegaron los postres, un flan casero que Rebeca presumió haber hecho ella misma, aunque Rodrigo vio a una señora de delantal salir de la cocina, él carraspeó, se limpió la boca con la servilleta y habló. Don Humberto, doña Rebeca, quiero ser directo con ustedes, porque creo que la honestidad es lo más importante en una familia. Llevo 3 años con Valeria, la quiero con todo lo que soy. Sé que no tengo mucho dinero, pero tengo voluntad, tengo trabajo y tengo la intención de darle una vida digna. Les pido su bendición para pedirle matrimonio. Sacó el anillo de plata del bolsillo y lo puso sobre el mantel bordado. Don Humberto lo miró, luego miró el anillo, luego miró a su hija, y entonces se rió. No fue una risa suave, fue una risa corta, seca, de hombre que ha decidido no guardarse nada. ¿Matrimonio?, repitió, como si la palabra fuera un chiste mal contado. ¿Con qué, muchacho? Con ese anillito de mercado. Papá, dijo Valeria en voz muy baja. No, déjame hablar, dijo don Humberto, y su tono ya no tenía ni rastro de educación. Mira, Rodrigo, o como te llames, tú eres un buen muchacho seguramente. Pero mi hija no es para ti. Ella estudió, tiene futuro, tiene familia. Tú eres... Hizo una pausa deliberada, la clase de pausa que se hace para que las palabras duelan más. Un peón, un albañil, un muerto de hambre, con aspiraciones de novela. Rodrigo sintió el calor subir por su cuello. No dijo nada. Valeria merece un hombre de su nivel, continuó don Humberto, ahora con la satisfacción de quien lleva tiempo queriendo decir esto. No alguien que le va a pedir que viva en un cuartito mientras él va a obras. ¿Qué le vas a dar? Tortillas y ilusiones. Gustavo soltó una risa breve. Claudia sonrió mirando su copa. Con todo respeto, dijo Rodrigo, con la voz controlada pero los puños cerrados bajo la mesa. El amor no se mide en cuentas de banco. Eso lo dicen los que no tienen, respondió don Humberto sin pestañear. Fue entonces cuando sucedió lo que Rodrigo nunca olvidaría. Don Humberto metió la mano en el saco, sacó una cartera de piel café, la abrió con calma y comenzó a contar billetes sobre la mesa. Los contó despacio, uno por uno, como quien paga una deuda menor. Los puso frente a Rodrigo, 5,000 pesos en billetes de a 500, aplastados contra el mantel bordado. «Toma esto», dijo don Humberto. «Cómprate ropa decente, paga tu renta y desaparece de la vida de mi hija. Eso es lo que vales para esta familia». El comedor quedó en silencio total. Rodrigo miró los billetes. Los miró durante varios segundos, con una calma que le costó todo lo que tenía. Luego levantó los ojos y buscó a Valeria. Ella estaba mirando el plato. No lo miró. No dijo nada. No abrió la boca para defenderlo, para corregir a su padre, para decir siquiera su nombre. Se quedó quieta como una estatua de sal, con los ojos fijos en el flan, a medio comer. Eso fue lo que lo rompió. No los insultos de don Humberto, no la risa de Gustavo, no la sonrisa de Claudia, el silencio de Valeria. Rodrigo se puso de pie despacio, tomó el anillo de plata de la mesa y lo guardó en el bolsillo. Luego tomó los billetes, los dobló con cuidado, caminó hasta donde estaba don Humberto y los dejó frente a él. «Quédese con su dinero, señor», dijo en voz baja, pero con una firmeza que llenó el cuarto. «No vine aquí a vender nada. Vine a pedir lo que no se compra». Nadie habló. Rodrigo tomó su chamarra del respaldo de la silla. Miró a Valeria una última vez. Ella seguía sin levantar los ojos, y caminó hacia la puerta.
Salió a la noche. La calle era de asfalto viejo con baches, con postes de luz parpadeante, con el olor a taquería de la esquina. Rodrigo caminó recto, sin voltear, con el anillo de plata en el bolsillo y una herida en el pecho que no sangraba por fuera, pero que dolía en cada paso. Caminó 6 kilómetros hasta su cuarto de renta en la colonia Morelos. No tomó camión, no llamó a nadie. Necesitaba el aire frío de la noche y el ritmo de sus propios pasos para entender lo que acababa de suceder. Llegó a su cuarto a las 11:30. Se sentó en la orilla de la cama. Miró las paredes de bloc sin aplanar, la bombilla pelona que colgaba del techo, la mochila de trabajo en el rincón, las botas llenas de polvo de obra. Y por primera vez en años lloró. No de vergüenza, no de rabia. Lloró porque durante 3 años había amado con todo lo que tenía a una mujer que, en el momento más importante, no fue capaz de decir ni una sola palabra. Hay algo que nadie te dice sobre volver a casa de tus padres después de que el mundo te ha aplastado, que el olor de esa cocina puede deshacer en 2 segundos todo el orgullo que apretaste durante días enteros. Rodrigo tardó 4 días en tomar la decisión. 4 días encerrado en su cuarto de renta, saliendo solo al trabajo porque la obra no espera a nadie, comiendo tortas frías que compraba en la tienda de la esquina, durmiendo mal y despertando peor. En esos 4 días, Valeria le mandó 3 mensajes. El primero decía: Rodrigo, te juro que no sabía que iba a reaccionar así. El segundo: por favor, contéstame. El tercero, mandado el miércoles a la 1 de la madrugada. Rodrigo, mi papá tiene razón en algunas cosas. Necesitamos hablar. Rodrigo leyó ese último mensaje 3 veces. Lo leyó sentado en la orilla de la cama, con la misma bombilla pelona iluminando su cuarto vacío, y entendió que en esas palabras, mi papá tiene razón en algunas cosas, estaba la respuesta final a todo lo que él había necesitado saber. No le contestó. Apagó la pantalla, puso el teléfono sobre el colchón y miró el techo durante un rato largo. Luego se levantó, abrió el cajón de abajo del ropero y sacó una bolsa de lona azul que usaba desde que tenía 15 años. La puso sobre la cama y comenzó a doblar ropa con movimientos lentos pero decididos. 3 camisas de trabajo, 2 pantalones, ropa interior, una sudadera gris, los únicos tenis que tenía que no eran de obra. Tomó del baño su rastrillo, su pasta de dientes, el jabón a medio usar. Del cajón de la mesa de noche sacó sus documentos, su cartilla, su credencial, una foto pequeña de sus padres que cargaba desde hacía años y que era lo único decorativo de todo ese cuarto. Cerró la bolsa, pagó la renta de lo que faltaba del mes, le dejó la llave debajo de la puerta al casero y salió a las 5 de la mañana. Tomó un camión de segunda clase con destino a Calvillo. 4 horas y media de carretera, sentado junto a la ventana, viendo cómo la ciudad se iba deshaciendo en autopista, en campo abierto, en cerros secos y cielos más grandes. No puso música, no miró el teléfono. Se quedó mirando afuera y dejó que el paisaje hiciera lo que las paredes de su cuarto no habían podido: darle algo de espacio para respirar. Rancho Seco era exactamente como lo recordaba. Un pueblo de 200 familias, colgado en los cerros del semidesierto de Aguascalientes, con calles de tierra que se llenaban de polvo en verano y de lodo en temporada de lluvias, con una iglesia pintada de amarillo en el centro y un mercado que abría 3 días a la semana. Las casas eran de bloc y adobe, pintadas de colores que alguna vez fueron vivos y el sol había ido apagando: rosa viejo, azul desteñido, verde que tiraba a gris. Los perros dormían en las banquetas con el abandono absoluto de quien no debe nada. Los niños jugaban descalzos en los solares. Los viejos se sentaban en las sillas afuera de sus casas por las tardes, viendo pasar lo poco que pasaba. Rodrigo bajó del camión en la entrada del pueblo.
cargó su bolsa de lona al hombro y caminó por la calle principal, que no era más que tierra apisonada con piedras irregulares a los lados. Algunos vecinos lo saludaron desde sus puertas. Una señora que había conocido toda su vida le gritó desde el otro lado de la calle: «¡Rodrigo!». «¿Cuánto tiempo, muchacho?». Él levantó la mano y sonrió, aunque la sonrisa le costó. La casa de sus padres estaba al final de la calle de la Paloma, detrás de un mezquite viejo que crecía torcido desde que Rodrigo tenía memoria. Era una casa de 3 cuartos con techo de lámina, paredes de adobe pintadas de blanco con cal, un patio interior con macetas y una pila de agua donde su madre lavaba la ropa los lunes. Había una hamaca de ixtle colgada entre 2 postes de madera. Había una cocina de leña y una de gas. Había un perro viejo llamado Bayo dormido junto a la puerta, que no ladró al oír pasos porque a su edad ya no le importaba nada. Rodrigo se detuvo frente a la puerta entreabierta. Escuchó adentro la voz de su madre cantando bajito, alguna canción de José Alfredo Jiménez que no recordaba el nombre, pero sí la melodía, y el ruido del comal sobre el fuego. Empujó la puerta. Doña Carmen Vargas tenía 61 años, el cabello blanco recogido en un chongo apretado, un delantal de flores bordado por ella misma, y una forma de moverse en su cocina que era la de alguien que lleva décadas siendo dueña de ese territorio. Era una mujer pequeña, de poca estatura, pero de presencia enorme, con las manos siempre activas y los ojos siempre atentos. Lo vio entrar y no dijo nada durante 2 segundos. Luego bajó la cuchara, se limpió las manos en el delantal, cruzó la cocina en 4 pasos y lo abrazó. No preguntó qué pasó, no preguntó por qué había llegado sin avisar, no preguntó por Valeria, ni por la ciudad, ni por nada. Solo lo abrazó con los 2 brazos, con esa fuerza silenciosa que tienen las madres que han aprendido a consolar sin necesitar explicaciones. Rodrigo cerró los ojos, y algo que había estado apretado en su pecho durante 4 días se aflojó un poco. Don Aurelio Vargas llegó del campo a las 2 de la tarde, como siempre. Tenía 64 años, la piel curtida por décadas de sol, las manos del tamaño de palas y una voz tranquila que nunca levantaba, como si toda su vida hubiera aprendido que no es necesario gritar para que te escuchen. Cuando vio a Rodrigo sentado en el patio, pelando naranjas con la navaja que siempre cargaba, se sentó a su lado sin decir una palabra, sacó su propio cuchillo y lo ayudó a pelar. Estuvieron así un buen rato, padre e hijo, pelando naranjas en silencio. Finalmente, don Aurelio preguntó: «¿Cuánto tiempo te vas a quedar?». «No sé», dijo Rodrigo. «Bien», respondió don Aurelio. Y no dijo más. Eso fue todo. No hubo sermón. No hubo preguntas incómodas. No hubo el «te lo dije» que Rodrigo había temido en el camino, porque en algún rincón de su cabeza recordaba haber mencionado a Valeria frente a sus padres y ver en los ojos de su padre una reserva callada que nunca se convirtió en palabras. Los días pasaron con la lentitud reparadora del campo. Rodrigo se levantaba a las 6, ayudaba a su padre con las labores del terreno, comía con sus padres al mediodía, dormía la siesta en la hamaca, se bañaba con el agua tibia que su madre calentaba en botes de peltre. Por las noches se sentaba afuera de la casa a ver las estrellas, que en Rancho Seco eran brutalmente claras, sin la contaminación lumínica de la ciudad, y pensaba en cosas que no tenían forma todavía, solo sensaciones, rabia, alivio, vergüenza, una especie de libertad incómoda que no sabía bien si agradecer. Fue en la primera semana cuando empezó a notar cosas extrañas. La primera fue un coche negro, elegante, con placas de Aguascalientes, que llegó al pueblo un martes por la tarde y se estacionó frente a la casa.
Del coche bajó un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y maletín de cuero, que preguntó a los vecinos por don Aurelio Vargas. Rodrigo lo vio desde el patio. Su padre salió a recibirlo. Lo invitó a pasar a la sala, la habitación que usaban solo para visitas especiales, y cerró la puerta. Estuvo ahí 1 hora. Cuando el hombre de traje se fue, Rodrigo le preguntó a su padre quién era. «Un conocido de la ciudad», respondió don Aurelio, y cambió el tema con una naturalidad que era casi perfecta. Casi. La segunda cosa extraña fue una llamada que Rodrigo escuchó por accidente, tarde en la noche. Estaba levantado para ir al baño cuando oyó la voz de su padre en la sala, hablando en voz baja, pero con una seriedad que no era la de las conversaciones cotidianas. Escuchó fragmentos. «Todavía no es el momento. ¿Hay que esperar a que esté más tranquilo?» «Sí, ya sé que los plazos se acortan». Rodrigo regresó a su cuarto sin hacer ruido. Esa noche tardó mucho en dormirse. La tercera cosa fue la más difícil de ignorar. Una tarde, Rodrigo buscaba en la alacena de la sala una caja de herramientas para reparar una bisagra rota, cuando encontró detrás de una pila de cobijas dobladas una carpeta de cartón grueso, cerrada con una liga, con el nombre Vargas Mendoza, escrito en el lomo con plumón negro. No la abrió. La volvió a poner en su lugar exactamente como estaba y terminó de buscar las herramientas. Pero su mente no lo dejó en paz. ¿Qué era esa carpeta? ¿Por qué su padre recibía hombres de traje desde la ciudad? ¿Por qué las llamadas a medianoche con esa voz grave y reservada? Rodrigo observó a sus padres con una atención nueva durante los días siguientes, buscando señales que antes no había necesitado leer. Y lo que encontró no lo tranquilizó. Encontró una normalidad demasiado cuidadosa. Como si dos personas acostumbradas a cargar un secreto hubieran aprendido, a fuerza de años, a hacer que ese peso se viera ligero. Su madre nunca usó ropa costosa ni joyas. Cocinaba en la misma cocina de siempre, con los mismos platos desportillados de toda la vida, y compraba en el mercado del pueblo los miércoles como lo había hecho siempre. Su padre seguía levantándose al amanecer para ir al terreno, con el mismo sombrero de palma desgastado, las mismas botas de cuero remendadas. Pero había algo en sus miradas, en la forma en que a veces se miraban entre ellos con un gesto breve, casi imperceptible, como dos personas que comparten un código que nadie más conoce, que Rodrigo ya no podía explicarse como simple complicidad conyugal. Estaba pensando en todo esto una tarde, recostado en la hamaca con los ojos cerrados, cuando escuchó el motor de un coche detenerse frente a la casa. Esta vez eran dos coches, el negro de la semana anterior y uno blanco que Rodrigo no había visto nunca. Bajaron 3 hombres con maletines. Escuchó a su padre recibirlos en la puerta. Y esta vez, antes de pasar a la sala, don Aurelio se detuvo, giró la cabeza hacia el patio y miró a Rodrigo directamente. «Hijo», dijo en voz tranquila, «cuando terminen estas visitas, necesito hablar contigo. Hay algo que ya es tiempo de que sepas», y cerró la puerta de la sala. Rodrigo se quedó mirando esa puerta cerrada durante un buen rato, con el corazón latiendo un poco más rápido que antes, sin saber todavía que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar cada cosa que creía saber sobre su familia, sobre su origen y sobre el hombre que era. Hay verdades que los padres guardan por amor, no por mentira. Pero cuando al fin salen a la luz, sacuden el mundo de los hijos como un temblor que nadie vio venir. La reunión en la sala duró casi 2 horas. Rodrigo esperó en el patio, primero en la hamaca, luego de pie junto al mezquite, luego sentado en el escalón de la entrada trasera con un vaso de agua que no llegó a terminar. Escuchaba el murmullo apagado de las voces adentro, el ruido de papeles, algún golpe seco de sello sobre documento.
El sol se fue moviendo despacio sobre las tejas de lámina, alargando las sombras del patio, y los gallos del vecino cantaron sin razón aparente a media tarde, como acostumbraban. Doña Carmen salió de la cocina, le puso una mano en el hombro a su hijo sin decir nada y entró de nuevo. Rodrigo interpretó ese gesto y no supo si era consuelo o advertencia. Cuando la puerta de la sala se abrió, salieron primero los 3 hombres de traje. El que caminaba adelante, el mayor de los 3, de cabello completamente blanco y anteojos de montura delgada, se detuvo frente a Rodrigo. Lo miró con una expresión seria pero no severa y le extendió la mano. «Licenciado Fuentes», se presentó. «En los próximos días vamos a conocernos mejor, joven Vargas». Rodrigo le estrechó la mano sin entender todavía qué quería decir eso. Los 3 hombres salieron, subieron a los coches y se fueron levantando una nube de polvo que el viento de la tarde deshizo rápidamente. Don Aurelio apareció en el marco de la puerta de la sala. Se veía igual que siempre, el sombrero de palma quitado y en la mano la camisa de trabajo, los pantalones de mezclilla con tierra en las rodillas. Pero había algo diferente en su postura, algo que Rodrigo tardó un momento en identificar. Su padre se veía aliviado, como si hubiera estado cargando algo durante mucho tiempo y acabara de ponerlo en el suelo. «Pasa, hijo», dijo. La sala de la casa de Rancho Seco era pequeña. 2 sillones de vinil café, una mesita de centro con un mantel bordado, una imagen del Sagrado Corazón en la pared, un reloj de pila que siempre atrasaba 10 minutos y que nadie había corregido en años. Era una sala de gente humilde, sin pretensiones, sin adornos que costaran dinero. Rodrigo se sentó en uno de los sillones. Su padre se sentó frente a él. Doña Carmen entró con 2 tazas de café y tomó asiento junto a don Aurelio, con las manos cruzadas sobre el regazo y una calma que Rodrigo reconoció como la de quien ya sabe lo que viene. Don Aurelio bebió un sorbo de café. Dejó la taza sobre la mesita, miró a su hijo. «Rodrigo», empezó con esa voz suya que nunca subía de tono pero siempre llenaba el cuarto. «Lo que te voy a decir esta tarde te va a cambiar la vida, y quiero que lo escuches todo antes de preguntar cualquier cosa. ¿Puedes hacer eso?» «Sí», dijo Rodrigo. Don Aurelio asintió. «Tu abuelo, Esteban Vargas Mendoza», comenzó, «fue un hombre que este pueblo conoció como ejidatario, como campesino, como el viejo que vendía maíz en el mercado de Calvillo los domingos. Así lo conociste tú, así lo conocieron todos. Pero tu abuelo Esteban no era lo que parecía». Rodrigo frunció el ceño levemente, pero no habló. «Tu abuelo heredó de su propio padre, tu bisabuelo Crisanto, una extensión de tierra en los valles de Calvillo que nadie sabía bien a cuánto ascendía porque nunca se habló de eso en voz alta. Tu bisabuelo compró hectárea por hectárea durante 40 años, cuando la tierra costaba lo que costaba, cuando nadie imaginaba que esas tierras valdrían lo que valen hoy. Cuando murió, le heredó todo a tu abuelo Esteban, y tu abuelo Esteban, que era un hombre inteligente aunque callado, siguió comprando. Y además, don Aurelio hizo una pausa breve, invirtió. ¿Invirtió?, repitió Rodrigo, sin poder evitarlo. «En acciones, desde los años 80. Un licenciado de Aguascalientes que era amigo suyo le enseñó cómo funciona la bolsa, y tu abuelo aprendió. Lo hizo con discreción, con paciencia, sin contárselo a nadie. No porque quisiera esconderlo por maldad, sino porque era un hombre de campo que desconfiaba del ruido. Decía que el dinero que se presume se evapora». Doña Carmen sonrió levemente al escuchar eso, como alguien que recuerda una voz exacta. «Cuando tu abuelo murió hace 2 años», continuó don Aurelio, «dejó todo en orden. Notaría, testamento, poderes legales, todo documentado, y lo dejó a nombre tuyo y mío, Rodrigo.
no de primos, no de tíos, de nosotros dos. Rodrigo sintió algo raro en el pecho. No era emoción todavía, era más bien la sensación de que el suelo bajo sus pies no estaba exactamente donde él creía. ¿De cuánto estamos hablando, papá?, preguntó en voz baja. Don Aurelio no respondió de inmediato. Miró a doña Carmen. Ella asintió casi imperceptiblemente. Las tierras son 4.200 hectáreas en los valles de Calvillo y en los límites con Jalisco, dijo don Aurelio. Tierras fértiles, con pozos de agua propios, aptas para cultivo y ganadería. El licenciado Fuentes las valuó el año pasado en poco más de 90 millones de pesos solo en terreno. Las inversiones en bolsa, más los rendimientos acumulados durante décadas, suman aproximadamente 90 millones adicionales. Rodrigo no dijo nada. En total, Rodrigo, dijo su padre mirándolo directo a los ojos, la herencia de tu abuelo Esteban asciende a 180 millones de pesos. El reloj de la pared siguió su tic-tac con una indiferencia absoluta. Rodrigo miró a su padre, miró a su madre, miró la taza de café sobre la mesita, miró el mantel bordado, miró el Sagrado Corazón en la pared. 180 millones, repitió, como si el número fuera en un idioma que conocía, pero que nunca había escuchado pronunciado en voz alta de esa manera. Sí, dijo don Aurelio. ¿Y ustedes lo sabían? Lo sabemos desde que murió tu abuelo, desde hace 2 años. Rodrigo sintió algo que no era exactamente rabia, pero se le parecía. ¿Por qué no me dijeron? Fue doña Carmen quien respondió, con esa voz suya, que era la más tranquila de todas las voces que Rodrigo conocía. Porque queríamos ver quién eras sin ese peso, hijo. Tu abuelo nos lo pidió así, dijo, déjenlo vivir un tiempo más siendo él mismo, sin que el dinero lo defina. Que cuando llegue la herencia ya sepa quién es. Rodrigo se quedó callado un momento largo. ¿Y si yo no hubiera vuelto?, preguntó. Si no hubiera pasado lo que pasó con Valeria y su familia. Don Aurelio lo miró con una expresión tranquila pero directa. Tarde o temprano te lo íbamos a decir, Rodrigo. Pero quizás tu abuelo sabía algo que nosotros apenas empezamos a entender. Que hay momentos en la vida en que uno necesita que le quiten todo para saber de qué está hecho. Tú volviste aquí solo, sin un centavo más que tu bolsa de ropa y tu orgullo intacto. Eso nos dice más de ti que cualquier papel firmado. Rodrigo se pasó la mano por el cabello. Se recargó en el respaldo del sillón y miró el techo de vigas viejas un momento. Afuera, el viento movía las hojas del mezquite con un sonido suave y constante. Luego preguntó, ¿y qué sigue ahora? El licenciado Fuentes, explicó don Aurelio, era el notario encargado de la sucesión testamentaria. Los trámites habían tomado casi 2 años por la magnitud de los bienes y por algunos procesos de verificación de límites de tierra con el registro agrario. Todo estaba casi listo. En los próximos días, Rodrigo debía firmar documentos, presentarse ante el notario en Aguascalientes y asumir formalmente su parte de la herencia. Su parte era el 60%, la de don Aurelio, el 40% restante. ¿Por qué más a mí?, preguntó Rodrigo. Porque eres el futuro, dijo don Aurelio simplemente. Yo ya viví mi vida, hijo, y la viví bien con lo que tuve. Tu abuelo quería que el que pusiera a trabajar esas tierras fuera alguien joven, con energía, con tiempo por delante. Eso eres tú. Esa noche, Rodrigo no durmió. Se quedó en la hamaca del patio hasta la madrugada, envuelto en una cobija, mirando las estrellas que sobre Rancho Seco eran brutalmente claras. Pensó en su abuelo Esteban, en la imagen que tenía de él, un hombre de sombrero viejo y risa fácil que vendía mazorcas en el mercado y discutía de béisbol con los vecinos. Nunca nada en él había sugerido esa otra dimensión, esa vida paralela de registros notariales e inversiones en bolsa que llevaba décadas acumulándose en silencio como el agua bajo la tierra.
Pensó también en los Espinoza, en la cara de don Humberto contando billetes sobre el mantel bordado, en la sonrisa de Gustavo, en el silencio de Valeria. Y por primera vez, desde aquella noche terrible, no sintió rabia ni tristeza. Sintió algo más extraño y más frío, claridad, porque entendió que don Humberto Espinoza, con toda su arrogancia y todos sus billetes, había insultado a un hombre que valía exactamente lo mismo antes y después de esa herencia. La diferencia era que antes solo Rodrigo lo sabía, y muy pronto lo iba a saber todo el mundo. Dicen que el dinero cambia a las personas. Lo que no dicen es que a veces las revela, y hay hombres en quienes la riqueza no despierta codicia, sino responsabilidad, no arrogancia, sino hambre de hacer las cosas bien. Rodrigo firmó los documentos en la notaría del licenciado Fuentes un martes de octubre, 43 días después de haber llegado a Rancho Seco con su bolsa de lona azul y el corazón roto. La oficina del licenciado estaba en el centro de Aguascalientes, en un edificio de cantera rosa de 3 pisos que olía a papel viejo y madera lustrada. Había estantes de libros jurídicos desde el suelo hasta el techo, una lámpara de escritorio de cobre y un reloj de pared que marcaba la hora exacta, a diferencia del de la sala de sus padres. El licenciado Fuentes lo recibió con sus 2 asociados, con los maletines llenos de documentos que Rodrigo leyó con atención inusual, párrafo por párrafo, pidiendo explicación en cada punto que no le quedaba perfectamente claro. Fuentes lo observó con una expresión que fue cambiando de la paciencia profesional a algo que se parecía al respeto. La mayoría de los herederos firman sin leer, comentó mientras Rodrigo terminaba la última página. Con todo respeto, licenciado, respondió Rodrigo. No me parece buena idea firmar algo que no entiendo. Fuentes asintió con la cabeza y no dijo más. Cuando el último sello cayó sobre el último documento, Rodrigo Vargas era formalmente propietario de 2.520 hectáreas de tierra fértil en los valles de Calvillo, copropietario junto a su padre de otras 1.680 hectáreas adicionales, y beneficiario de un portafolio de inversiones valuado en poco más de 91 millones de pesos. Salió de la notaría a las 2 de la tarde. El sol de octubre pegaba limpio sobre las calles empedradas del centro. Se sentó en una banca del jardín de San Marcos, se quitó el saco prestado de su padre, que le quedaba corto de mangas, y miró las palomas que caminaban por el suelo con esa indiferencia monumental que tienen las palomas. Llamó a su padre. «Ya está, papá, ya está», repitió don Aurelio, y en esas 2 palabras había un tono que Rodrigo interpretó como el alivio definitivo de alguien que por fin pone en tierra un costal que llevaba años al hombro. Rodrigo guardó el teléfono, respiró el aire de octubre y empezó a pensar. Porque una cosa era firmar papeles y otra muy distinta era saber qué hacer con lo que esos papeles representaban. Pasó las siguientes 2 semanas leyendo. No novelas, no periódicos. Leyó sobre agronegocios, sobre gestión de tierras, sobre mercados de granos, sobre sistemas de riego por goteo, sobre producción de guayaba. El fruto principal de los valles de Calvillo, que él conocía desde niño, pero nunca había estudiado con seriedad. Leyó sobre estructuras societarias, sobre fiscalidad empresarial, sobre cómo armar un consejo de administración. Se compró 3 libros en la librería del centro y los subrayó todos. El licenciado Fuentes lo puso en contacto con una firma de administración de patrimonios en Guadalajara, Montes Asociados. Rodrigo viajó a Guadalajara a conocerlos. Se reunió con 3 personas, una abogada corporativa, un contador especializado en agronegocios y un ingeniero agrónomo que había trabajado en proyectos de modernización de tierras en Sonora y Sinaloa. La reunión duró 4 horas.
Rodrigo llegó con preguntas concretas y escuchó con una concentración que, según le diría la abogada meses después, no era común en clientes de su edad y su perfil. Cuando terminaron, el ingeniero agrónomo, un hombre canoso y directo llamado Basilio Medrano, le dijo: «Mire, joven, he visto muchos herederos sentarse en esa silla. La mayoría llegan pensando en lo que se van a gastar. Usted llegó pensando en lo que se va a construir. Eso hace toda la diferencia». El plan que armaron juntos a lo largo de las semanas siguientes fue ambicioso pero realista. Primero, modernización del sistema de riego en las tierras propias, que funcionaban con métodos anticuados de temporal. Segundo, establecimiento de un proyecto de guayaba de exportación con certificación de calidad, aprovechando que los valles de Calvillo ya tenían reputación en mercados del norte. Tercero, creación de una empresa agroindustrial, Vargas Tierra Fértil S.A., de CV, que integrara producción, procesamiento y distribución bajo un mismo techo. Rodrigo registró la empresa en enero. Para entonces ya vivía en un departamento rentado en Aguascalientes, modesto pero funcional, con una mesa de trabajo donde pasaba las noches revisando proyecciones financieras y planos de infraestructura. Seguía usando ropa sencilla, comiendo en fondas de barrio, manejando una camioneta usada que compró en 8 meses. Quienes lo cruzaban en la calle no habrían podido adivinar que ese hombre de jeans y camisa a cuadros, que desayunaba tacos en el Mercado Juárez, tenía más dinero que el 95% de las personas de esa ciudad. Así lo había elegido, por ahora. Los primeros resultados de la operación agrícola llegaron en primavera. Una cosecha de guayaba con rendimiento 30% superior al promedio de la región, gracias al nuevo sistema de riego y a los fertilizantes orgánicos que Basilio Medrano había especificado. Rodrigo firmó un primer contrato de distribución con una cadena de supermercados del Bajío. Firmó un segundo contrato, menor, con un exportador de Guadalajara que surtía mercados en Estados Unidos. En junio, una revista de negocios de circulación regional, Emprendedores del Centro, publicó un reportaje sobre proyectos agroindustriales emergentes en Aguascalientes. En la página 12, había una fotografía de Rodrigo Vargas de pie en medio de un campo de guayaberos en flor, con el título «El joven que modernizó los valles de Calvillo». La foto lo mostraba exactamente como era, sin traje, sin pose, con una camisa de trabajo y las manos en los bolsillos, mirando la cámara con una expresión tranquila, que no era arrogancia, sino algo más difícil de fingir. Confianza real. Ese número de la revista circuló en Aguascalientes, en Lagos de Moreno, en Guadalajara. Llegó a consultorios, a salas de espera, a oficinas, y llegó también, como llegaría, porque estas cosas siempre llegan, a manos de alguien en la colonia Santa Cecilia. Rodrigo no lo supo de inmediato. Se enteró 3 días después, cuando su teléfono recibió un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconoció al instante. El mensaje decía: «Rodrigo, vi la revista. Me alegra mucho saber que estás bien. ¿Podemos hablar?». Era Valeria. Rodrigo leyó el mensaje una vez. Lo dejó en visto. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa de trabajo y siguió revisando los contratos de la segunda cosecha del año. Pero su mente no estaba del todo en los contratos, porque había algo que él sabía y que los Espinosa todavía no. Que la revista era solo el principio, que Vargas Tierra Fértil S.A. estaba a punto de cerrar una alianza con un grupo inversor de Guadalajara que triplicaría la capacidad de producción, que el ingeniero Medrano ya había presentado un proyecto de expansión hacia tierras limítrofes en Jalisco, que el licenciado Fuentes había recibido 3 llamadas de distintos despachos de bienes raíces interesados en las propiedades de la familia Vargas. Rodrigo Vargas
El hombre al que don Humberto Espinosa le había tirado billetes en la cara como si fuera un mendigo, estaba construyendo algo que ningún dinero heredado sin mérito podría igualar. Un patrimonio ganado con inteligencia, con trabajo y con la dignidad de quien sabe perfectamente de dónde viene, y apenas estaba empezando. Esa noche, Rodrigo salió de su departamento y manejó 2 horas hasta Rancho Seco. Llegó sin avisar, como acostumbraba. Doña Carmen lo escuchó llegar y salió con un rebozo sobre los hombros. ¿Comiste? Fue lo primero que le preguntó. No, dijo él. Siéntate, dijo ella, y entró a la cocina. Don Aurelio salió del cuarto, se sentó junto a su hijo en el patio, y los 2 hombres se quedaron un momento en silencio bajo el cielo de estrellas de Rancho Seco. ¿Cómo va todo, hijo? Va bien, papá. Va muy bien. Don Aurelio asintió, miró las estrellas un momento y dijo algo que Rodrigo no olvidaría. El abuelo Esteban siempre decía que la tierra no miente, que si la tratas bien, ella te lo devuelve, y que lo mismo aplica para la gente. Rodrigo pensó en eso mientras su madre le ponía enfrente un plato de frijoles con epazote y unas tortillas recién hechas que olían a todo lo que vale la pena en la vida. Comió despacio, con hambre verdadera, y por primera vez en meses durmió como un hombre que sabe exactamente quién es y hacia dónde va. Hay personas que regresan cuando ya no sirven de nada para tu dolor, pero justo a tiempo para confirmar que tomaste la decisión correcta al dejarlas ir. Rodrigo no contestó el mensaje de Valeria esa noche ni la siguiente. Lo leyó 2 veces más durante esa semana, no porque dudara, sino porque quería entender qué sentía al verlo. Buscó rabia y no encontró mucha, buscó añoranza y encontró menos todavía. Lo que encontró fue algo más tranquilo y más extraño, una especie de curiosidad fría, la que siente el hombre que ya cruzó un río y mira desde la otra orilla el agua que estuvo a punto de ahogarlo. El jueves de esa semana llegó un segundo mensaje. Rodrigo, sé que no tienes por qué contestarme, pero necesito que sepas que lo que pasó esa noche no fue lo que yo quería. Por favor. El viernes llegó un tercero. Puedo ir a verte solo para hablar. Te lo juro que no te voy a pedir nada. Rodrigo leyó ese último mensaje sentado en su oficina de la empresa. Una sala pequeña con escritorio de madera, 2 sillas y una ventana que daba al patio de operaciones donde los trabajadores cargaban cajas de guayaba en las mañanas. Lo pensó durante un momento, luego respondió con 2 palabras. El lunes. Y le mandó la dirección de las oficinas de Vargas Tierra Fértil. Eligió las oficinas deliberadamente, no un café, no un lugar neutro y cómodo, las oficinas. Quería que Valeria viera lo que había construido, no para presumir, sino porque era el único contexto honesto en el que esa conversación podía suceder. El lunes llegó Valeria a las 11 de la mañana. Rodrigo la vio llegar desde la ventana antes de que ella entrara. Venía en un coche compacto, que no era el que él recordaba, más pequeño y más viejo, con una abolladurilla en el cofre que antes no existía. Traía un vestido azul marino sencillo, el cabello recogido y cargaba un ramo de flores, girasoles que eran los favoritos de Rodrigo y que ella sabía que eran sus favoritos. Entró a las oficinas. La recepcionista la hizo esperar 3 minutos en la sala de entrada, que era pequeña pero ordenada, con una fotografía enmarcada de los valles de Calvillo y una planta verde en el rincón. Rodrigo salió a recibirla puntual. Se miraron. Valeria tenía los ojos brillantes, no del llanto todavía, sino de la tensión contenida. Estaba delgada, más de lo que él recordaba. Tenía unas ojeras suaves que el maquillaje no cubría del todo. «Gracias por recibirme», dijo ella. «Pasa», dijo él. Se sentaron en la sala de juntas, que era apenas una mesa rectangular con 4 sillas y una jarra de agua. Rodrigo no ofreció café.
No era frialdad calculada, era simplemente que no quería que la conversación se sintiera más larga de lo necesaria. Valeria puso los girasoles sobre la mesa entre los dos, como si fueran una bandera de tregua. Rodrigo, empezó con la voz apenas firme. Sé que no merezco que me escuches, pero vine aquí porque me importas, porque siempre me importaste, y porque lo que mi padre hizo esa noche fue una crueldad que no tiene justificación. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Él me presionó desde mucho antes, continuó Valeria. Tú no lo sabías, pero llevaba meses diciéndome que te dejara, que no tenías futuro, que yo merecía otra cosa. Yo me resistí, Rodrigo, te lo juro. Pero esa noche me paralicé. Me paralizó el miedo, la vergüenza, no sé. Y sé que eso no tiene perdón, porque tú eras el hombre que yo amaba, y me quedé callada cuando más me necesitabas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me cuentas todo eso ahora?, preguntó Rodrigo. Su voz era tranquila, sin filo, pero sin calor tampoco. La voz de alguien que escucha con atención pero desde lejos. Porque quiero que sepas la verdad. La verdad, repitió él despacio. Valeria, yo ya sé la verdad. La supe esa misma noche. No necesito que me la expliques. Ella lo miró sin entender del todo. La verdad, continuó Rodrigo, es que cuando alguien te ama, habla, aunque tiemble, aunque tenga miedo, aunque su padre sea un hombre difícil, habla, dice algo, una palabra basta, y tú no dijiste ninguna. Valeria bajó los ojos. Lo sé, dijo en voz muy baja. No te guardo rencor, Valeria, dijo Rodrigo, y lo decía en serio, porque la rabia había ido dejando paso a algo más frío y más definitivo. De verdad, entiendo que fue una situación difícil, entiendo que tu padre es un hombre que no admite contradicción, pero entiende tú también que ese silencio tuyo no fue solo una decisión de esa noche, fue la respuesta a todo lo que yo necesitaba saber sobre lo que tú y yo éramos en realidad. Valeria lloró, no de manera dramática, fue un llanto contenido, de alguien que ha practicado contenerlo, pero que en ese momento no puede más. Después de esa noche, dijo entre lágrimas, estuve con alguien, un hombre que mi padre aprobaba, con dinero, con familia conocida. Duró 4 meses, me trataba bien en público y mal en privado. Me dejó por mensaje de texto. Rodrigo no dijo nada. Cuento eso, aclaró ella rápidamente, no para darte lástima. Lo cuento porque quiero que sepas que entendí, demasiado tarde, lo que perdí contigo. Hubo un silencio. Rodrigo miró los girasoles sobre la mesa. Los miró un momento con una expresión que era difícil de leer. No era crueldad, no era indiferencia, era algo más parecido a la tristeza serena de los finales que uno acepta aunque duelan. Luego la miró a ella. Valeria, dijo, eres una buena persona. No lo digo por decir, lo creo, pero una persona buena que en el momento decisivo eligió el silencio no es la persona que yo necesito a mi lado. No porque sea un defecto imperdonable, sino porque yo aprendí, desde que era niño en Rancho Seco, que la vida se vive con la voz en el pecho y los pies plantados. Y necesito a alguien que viva así también. ¿No hay ninguna posibilidad?, preguntó ella. Rodrigo sacudió la cabeza muy despacio. No. Valeria asintió. Se limpió las mejillas con los dedos. Tomó aire y se puso de pie con una dignidad que Rodrigo sí reconoció y sí respetó. Está bien, dijo. Gracias por recibirme. Y por ser honesto. Cuídate mucho, dijo él. Valeria tomó su bolso, dejó los girasoles sobre la mesa, caminó hacia la puerta, se detuvo un segundo con la mano en el marco, como si fuera a decir algo más. Luego decidió no hacerlo y salió. Rodrigo escuchó sus pasos en el pasillo, luego el sonido de la puerta principal, luego el motor de su coche compacto arrancando en el patio. Se quedó solo en la sala de juntas con la jarra de agua y los girasoles.
Los miró durante un momento. Luego los tomó, los llevó a la recepción y le dijo a la recepcionista que los pusiera en un vaso con agua. «Son bonitos», dijo la chica. «Sí», dijo Rodrigo. «Póngalos donde los vea todo el mundo». Y volvió a su oficina a terminar el día de trabajo. La mejor venganza que puede tomarse un hombre con dignidad no es destruir al que lo humilló, es construirse tan bien, tan sólido y tan alto, que el que lo humilló tenga que subir la vista para encontrarlo. Rodrigo supo del estado de los negocios de don Humberto Espinoza de la manera más casual del mundo, por el licenciado Fuentes. Era una tarde de noviembre en la oficina del notario, mientras revisaban los avances del segundo ciclo de inversiones de Vargas Tierra Fértil. Fuentes mencionó, casi al pasar, que uno de los despachos de bienes raíces que lo había contactado para consultar sobre las propiedades de la familia Vargas había sido contratado también, simultáneamente, por otro cliente que buscaba liquidar propiedades en zona conurbada de Aguascalientes, un empresario de nombre Humberto Espinoza, que según el corredor enfrentaba vencimientos de crédito importantes con dos bancos distintos. Fuentes no lo dijo con malicia. Era información lateral, casi irrelevante en el contexto de la reunión. Rodrigo la recibió sin cambiar la expresión. «¿Qué tipo de propiedades quiere liquidar?», preguntó con la misma entonación con la que habría preguntado cualquier dato técnico. Fuentes revisó sus notas. Una bodega industrial de 400 metros en la colonia ferroviaria, un terreno en zona semiurbana al oriente de la ciudad, y su participación en una sociedad constructora mediana que llevaba más de un año sin obra activa. Rodrigo asintió y no dijo más en ese momento, pero aquella noche, de regreso en su departamento, lo pensó con calma. Lo pensó durante mucho tiempo, con el mismo método que había aprendido a aplicar a los problemas de la empresa, sin prisa, sin emoción, con los hechos sobre la mesa y la pregunta correcta al frente. La pregunta no era «¿qué le hago a don Humberto Espinoza?». La pregunta era «¿qué haría en este caso el hombre que yo quiero ser?». La respuesta llegó sola, con la claridad de las cosas que son correctas, aunque no sean fáciles. 3 semanas después, Rodrigo pidió a Fuentes que estableciera contacto con el despacho de bienes raíces que representaba a Espinoza. El mensaje que mandó fue breve y preciso. Vargas Tierra Fértil S.A., de CB, tenía interés en evaluar la adquisición de la bodega industrial y el terreno en zona semiurbana, no a precio de remate, no aprovechándose de la urgencia del vendedor, a precio justo de mercado, valuado por un perito independiente que las dos partes acordaran. El despacho tardó 2 días en contestar. Cuando lo hizo, solicitó una reunión directa entre las partes. La reunión fue un miércoles a las 4 de la tarde, en las oficinas de Vargas Tierra Fértil. Rodrigo llegó 10 minutos antes, se sentó en su lado de la mesa de juntas, con una carpeta de documentos frente a él y una jarra de agua. No había mandado poner más que eso. No flores, no café, no ningún detalle que hiciera la reunión más cálida de lo que debía ser. Don Humberto Espinoza llegó puntual. Entró al edificio con su traje oscuro de siempre, su maletín de piel, sus zapatos lustrados. Pero algo en él había cambiado de manera que no tenía que ver con la ropa, ni con el cabello, ni con los kilos que quizás había perdido. Era la postura. Don Humberto Espinoza, el hombre que había presidido aquella cena como un juez desde la cabecera de su mesa bordada, caminaba ahora con los hombros ligeramente caídos, no mucho, lo suficiente para que alguien que lo conociera notara la diferencia. Lo hicieron pasar a la sala de juntas. Cuando entró y vio a Rodrigo sentado al otro lado de la mesa, se detuvo. Fue un segundo apenas, una fracción de segundo, pero Rodrigo lo vio. El momento exacto en que don Humberto Espinoza procesó la información que tenía frente a sus ojos
y comprendió que el hombre con el que iba a negociar era el mismo al que había contado billetes encima del mantel bordado menos de un año atrás. Don Humberto se repuso rápido. Eso había que reconocérselo. Era un hombre que sabía controlar su cara. «Rodrigo», dijo, con una voz que intentaba ser la de siempre, pero tenía un matiz distinto, un tono que no era exactamente amabilidad, sino el esfuerzo visible de producirla. «Don Humberto», respondió Rodrigo, «siéntese, por favor». Se sentaron. El representante del despacho inmobiliario, un hombre joven de traje beige, hizo las introducciones formales y planteó los términos generales de lo que su cliente ofrecía. Rodrigo escuchó, hizo preguntas, tomó notas en un cuaderno pequeño con una pluma ordinaria de tinta azul. En ningún momento mencionó la cena, en ningún momento aludió a lo ocurrido, directa ni indirectamente. No hizo ningún gesto que pudiera interpretarse como triunfo, ni ninguno que pudiera interpretarse como rencor. Era simplemente un empresario sentado frente a otro empresario, evaluando una operación de compraventa con la frialdad profesional que eso requería. Y eso, Rodrigo lo sabía, era exactamente lo que más podía desestabilizar a un hombre como don Humberto. No el desprecio, no el reproche, sino la completa y absoluta normalidad. Ser tratado como un vendedor ordinario por el hombre al que había tratado como basura. Cuando el representante terminó su presentación, Rodrigo abrió su carpeta. «Propongo lo siguiente», dijo. «Valuación pericial de ambas propiedades por perito de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Aguascalientes, acordado por ambas partes. Compra al 100% del valor de mercado determinado por dicho peritaje. Cierre en 30 días hábiles. Sin cláusulas especiales, sin descuentos por urgencia, sin condiciones adicionales». El representante miró a don Humberto. Don Humberto miró los documentos. Rodrigo continuó. «Entiendo que el señor Espinoza enfrenta ciertos compromisos financieros con plazos definidos. Mi propuesta no busca aprovecharse de esa situación, busca hacer una operación justa para las dos partes. Si el señor Espinoza prefiere explorar otras opciones en el mercado, lo entiendo perfectamente y no hay ningún problema». Hubo un silencio. Don Humberto levantó los ojos del documento y miró a Rodrigo directamente por primera vez desde que había entrado a esa sala. En esa mirada había varias cosas mezcladas que Rodrigo leyó todas. Había algo parecido a la vergüenza. Había algo parecido al reconocimiento. Había algo que en otro hombre habría sido gratitud, pero que en don Humberto era demasiado difícil de nombrar así. Y había también, muy al fondo, algo pequeño y casi imperceptible que Rodrigo identificó como lo que era, el principio de la derrota de un hombre que siempre creyó que el dinero era el único idioma que valía la pena hablar. «Acepto sus términos», dijo don Humberto. Su voz sonó exactamente igual que siempre en el tono, pero completamente diferente en el peso. «Bien», dijo Rodrigo. «El licenciado Fuentes coordinará los pasos siguientes con su representante». Se puso de pie, le extendió la mano. Don Humberto se la estrechó. Rodrigo lo acompañó hasta la puerta del edificio, como haría con cualquier persona que hubiera tenido una reunión en sus instalaciones. Le dijo adiós con un gesto cortés. Esperó a que el coche de don Humberto saliera del patio. Luego volvió a su oficina, se sentó en su silla y miró por la ventana el patio donde los trabajadores seguían con sus actividades de la tarde. No sintió euforia. No sintió el placer explosivo que las películas asocian a la venganza. Sintió algo más modesto y más real, la satisfacción tranquila de quien actuó exactamente como quería actuar, sin ensuciarse, sin rebajarse.
sin convertirse, ni por un segundo, en el tipo de hombre que don Humberto Espinosa siempre había sido. Esa noche llamó a su padre. «Papá, ¿te acuerdas que el abuelo Esteban decía que la tierra no miente?» «Me acuerdo», dijo don Aurelio. «Creo que tenía razón en algo más, que la gente tampoco miente con el tiempo, que al final todo el mundo termina siendo exactamente quien siempre fue». Don Aurelio guardó silencio un momento. «¿Pasó algo, hijo?» «No», dijo Rodrigo. «Pasó todo lo que tenía que pasar. Buenas noches, papá». Colgó el teléfono, apagó la luz del escritorio y salió al aire de la noche con las manos en los bolsillos y el paso de alguien que no le debe nada a nadie. Al final de cada historia de un hombre que fue humillado y supo levantarse, hay siempre una verdad que no tiene que ver con el dinero ni con la victoria. Tiene que ver con lo que ese hombre descubrió de sí mismo en el camino, y con la paz de saber que ya no necesita que nadie le diga quién es. La escuela se llamó Esteban Vargas Mendoza. Rodrigo la construyó en Rancho Seco a lo largo de 8 meses. Con albañiles del propio pueblo y materiales traídos de Aguascalientes. Era una construcción pequeña pero sólida, 4 aulas de bloc y concreto con techo de losa, baños propios para niños y niñas, una biblioteca de 200 libros donados por varias instituciones del Estado y un patio techado con lámina traslúcida que dejaba pasar la luz sin dejar pasar el sol de las 2 de la tarde. El día de la inauguración, Rodrigo llegó temprano con sus padres. Don Aurelio caminó por el pasillo de las aulas en silencio, tocando las paredes con las palmas como si quisiera confirmar que eran reales. Doña Carmen lloró desde el momento en que vio el letrero sobre la entrada principal. Escuela Primaria Esteban Vargas Mendoza, Rancho Seco, Aguascalientes. «Tu abuelo estaría muy orgulloso», dijo doña Carmen con la voz rota en los bordes. «Espero que sí», dijo Rodrigo. El acto fue sencillo porque Rodrigo no quiso otra cosa. No hubo funcionarios de la ciudad, no hubo discursos largos, no hubo micrófonos, ni telones, ni mesitas con manteles. Hubo los vecinos del pueblo, el sacerdote que bendijo el edificio con agua bendita y una oración breve, el grupo de niños del pueblo que ya estarían usando las aulas el lunes siguiente y una mesa con tamales y ponche que doña Carmen y otras señoras del pueblo habían preparado desde la madrugada. Al final del acto, cuando la gente se dispersaba entre el patio y la mesa de tamales, don Aurelio se acercó a su hijo. Se paró junto a él, mirando la fachada de la escuela, con las manos en los bolsillos y el sombrero de palma en la cabeza como siempre. Lo miró de reojo, luego miró la fachada otra vez, y entonces dijo en voz muy baja la frase que Rodrigo había estado esperando sin saber que la esperaba. La verdadera herencia no fue el dinero, hijo, fue enseñarte a no doblarte. Rodrigo sintió algo que no tenía nombre exacto, pero que reconoció. Era la sensación de que algo encajaba en su lugar definitivamente, como la última pieza de un rompecabezas que ha esperado pacientemente sobre la mesa. «Lo sé, papá», dijo, y los dos se quedaron en silencio mirando la fachada de la escuela, con el ruido del pueblo alrededor y el olor del ponche caliente en el aire de la tarde. Fue en esa misma inauguración donde Rodrigo conoció a Fernanda. No fue un encuentro cinematográfico con música de fondo y cámara lenta. Fue lo que son los encuentros reales, sin aviso y sin preparación. Fernanda Cisneros tenía 32 años, era maestra de 2º grado, había llegado a Rancho Seco 2 años antes a través del programa de maestros rurales del Estado, y se había quedado porque, como ella misma explicó después, el pueblo le había gustado más de lo que esperaba y los niños le habían ganado el corazón más rápido de lo que había calculado. Rodrigo la notó cuando estaba hablando con 3 niños que le enseñaban la biblioteca nueva, señalando los lomos de los libros con el entusiasmo específico de los maestros que todavía creen, de verdad,
en lo que hacen. Llevaba una blusa verde y el cabello suelto, y no usaba maquillaje, y tenía una risa fácil que llenaba el cuarto. No se habló ese día más allá de lo necesario, una presentación breve a través de doña Carmen, un intercambio de impresiones sobre la biblioteca, una despedida cortés cuando el acto terminó. Pero Rodrigo pensó en ella en el camino de regreso a Aguascalientes. Volvió a Rancho Seco el fin de semana siguiente, con el pretexto, que no era del todo pretexto, de revisar unos detalles pendientes de la construcción. Se encontró con Fernanda en la tienda del pueblo el sábado por la mañana, cuando los dos compraban pan al mismo tiempo, y el señor de la tienda los presentó de nuevo con la naturalidad entrometida de los pueblos chicos. Hablaron durante 40 minutos parados en la acera frente a la tienda, con el pan en la mano, sin darse cuenta de que el tiempo pasaba. Ella era directa, era curiosa, era la clase de persona que hace preguntas de verdad y escucha las respuestas con atención real. Le preguntó a Rodrigo cómo había decidido construir la escuela, y él se lo contó sin adornarla. Le habló de su abuelo, de la herencia, de los meses en Rancho Seco antes de saber nada de eso, de la decisión de que la primera cosa importante que haría con ese dinero sería algo que se quedara en el pueblo para siempre. Fernanda lo escuchó. Cuando terminó, dijo: «Eso dice mucho de usted». «¿Qué dice?» «Que no necesita el dinero para ser quien es. Ya era esa persona antes». Rodrigo la miró un momento. «Alguien me dijo algo parecido hace tiempo», respondió. «Pero viniendo de usted suena distinto». «¿Por qué distinto?» «Porque usted no me conocía de antes. No tiene ninguna razón para decirlo salvo que lo piensa de verdad». Fernanda sonrió. Caminaron juntos hasta la esquina donde los caminos se separaban. Él hacia la casa de sus padres y ella hacia la pequeña casa que rentaba al lado de la iglesia. Se despidieron con el trato cuidadoso de dos adultos que reconocen algo sin nombrarlo todavía. El domingo, Rodrigo le preguntó a su madre qué sabía de la maestra Fernanda. Doña Carmen lo miró con esa expresión que tienen las madres cuando ven algo que sus hijos todavía están tratando de no ver ellos mismos. «Es una muchacha muy buena», dijo doña Carmen, volteando la tortilla en el comal. «Trabajadora, honesta, querida por todo el pueblo. No viene de familia con dinero, pero tiene lo que no se compra». «¿Qué es eso?» «Carácter», dijo doña Carmen simplemente, «y corazón en su lugar». Rodrigo asintió y no dijo más. Pero las visitas a Rancho Seco se volvieron más frecuentes, y las conversaciones con Fernanda más largas. Y el pan de la tienda se volvió inexplicablemente el mejor pan que Rodrigo había comido en su vida. 2 meses después de la inauguración de la escuela, Vargas Tierra Fértil cerró su alianza con el grupo inversor de Guadalajara, 120 millones de pesos de capital fresco para expandir operaciones hacia Jalisco. Los periódicos de negocios de la región lo cubrieron. La firma de Montesaña Asociados lo celebró con una cena en Guadalajara a la que Rodrigo asistió, comió bien, habló lo necesario y de la que volvió a las 11 de la noche en su camioneta usada sin ninguna prisa de cambiarla. El licenciado Fuentes le dijo en una llamada de esa semana que tenía en el escritorio 3 invitaciones de círculos empresariales, 2 entrevistas de medios y una solicitud de reunión de un funcionario del gobierno estatal que quería hablar de proyectos agroindustriales. «¿Las acepto todas?», preguntó Fuentes. «Acepta las que sirvan para el trabajo», dijo Rodrigo. «Las otras, con todo respeto, no». Fuentes soltó una risa breve. «Su abuelo hubiera dicho exactamente lo mismo», dijo. Rodrigo sonrió al teléfono.
La noche de Navidad la pasó en Rancho Seco, como siempre. La mesa fue la misma de siempre. El mantel de flores que doña Carmen sacaba solo en ocasiones especiales. Los platos desportillados de toda la vida. La pierna de cerdo que don Aurelio preparaba desde el día anterior. El ponche de tejocotes que hervía en la olla grande desde la mañana. Fernanda fue invitada por doña Carmen, con esa diplomacia campirana que no es sutil, pero tampoco necesita serlo, y llegó con una ensalada de manzana y nuez que todos comieron con ganas. Se sentaron a la mesa, don Aurelio, doña Carmen, Rodrigo, Fernanda, y Bayo el perro viejo, que ya no se movía mucho, pero seguía apareciendo donde había comida. Don Aurelio levantó su vaso de ponche. «Por la familia», dijo. Bebieron. Rodrigo miró la mesa, miró a sus padres, miró a Fernanda, que en ese momento estaba escuchando una historia de doña Carmen con esa atención genuina suya que lo había ganado desde el principio. Pensó en todo lo que había pasado en menos de un año. La humillación en la cena de los Espinosa, el regreso al pueblo con la bolsa de lona, la revelación de la herencia, la empresa construida desde cero, el reencuentro con Valeria, la negociación con don Humberto, la escuela con el nombre de su abuelo, y se dio cuenta de algo que ningún contador ni ningún notario podía calcular, que de todo lo que poseía en ese momento, las tierras, la empresa, el portafolio de inversiones, los contratos firmados, los proyectos en marcha, nada valía tanto como esa mesa sencilla, ese ponche de tejocotes, esa risa de Fernanda y la voz de su padre, que seguía siendo la voz más tranquila que había escuchado en su vida. El dinero le había dado posibilidades, pero la persona que era capaz de elegir bien entre esas posibilidades, esa persona ya existía antes del dinero, antes de la notaría, antes de los trajes y las reuniones y las revistas de negocios. Esa persona había crecido en Rancho Seco, con manos callosas y zapatos desgastados y un anillo de plata de 400 pesos que todavía guardaba en el cajón de la mesita de noche. No porque lo necesitara, sino para recordar, en los días en que el mundo intentara convencerlo de que el valor de un hombre se mide en lo que tiene, que él ya sabía la respuesta correcta a esa pregunta. Y la respuesta nunca había cambiado. Fin.